La agonía de Cristo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. En su estado original, nuestro Señor Jesucristo era sobre todo sufrimiento, porque Él era Dios sobre todo, bendecido para siempre. Pero cuando se hizo hombre, no solamente fue capaz de sufrir, sino que tomó parte en esa naturaleza que es en verdad débil y expuesta al sufrimiento. La naturaleza humana, por su debilidad, es comparada en las Escrituras al pasto del campo, que fácilmente se marchita y muere. También es comparada a una hoja y a la hierba seca, y a una ráfaga de viento, y a la débil naturaleza humana, que es polvo y cenizas, que tiene su fundación en el polvo y que puede ser deshecha por la polilla. Esta fue la naturaleza, con toda su debilidad y exposición al sufrimiento, a la que Cristo, que es el Señor Dios omnipotente, puso sobre él. Él no tomó la naturaleza humana en él, en su primer, más perfecto y vigoroso estado. La tomó en el estado débil y desahuciado que fue después de la caída. Por eso Cristo es llamado una delicada planta y una raíz de tierra seca. Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Así, la principal tarea de Cristo en el mundo era el sufrimiento. Así que, en concordancia con esa tarea, Él vino en esa naturaleza y con las circunstancias, porque todo eso podía permitir que sufriera. Así que toda su vida estuvo llena de sufrimiento. Empezó a sufrir en su infancia, pero el sufrimiento creció a medida que llegaba al final de su vida. Su sufrimiento empezó después del inicio de su ministerio público. Probablemente era mayor que antes. Y la parte posterior de su ministerio público parece ser distinguido por el sufrimiento. Mientras Cristo vivía más en el mundo, más la gente veía y escuchaba de él, y más lo odiaban. El odio de sus enemigos crecía más y más por la oposición que él ponía para sus intereses. Y el diablo, siendo vencido continuamente por él, crecía en su odio más y más contra él, y reforzaba la batalla más y más contra él. Así que la nube oscura sobre la cabeza de Cristo crecía más y más, mientras vivía en este mundo, hasta que llegó a la más grande oscuridad en todo, y donde colgado de la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Antes de esto estaba extremadamente oscuro, cuando estaba en agonía en el Getsemaní, el que tenemos en cuenta en la palabra que ahora leo, y el que tengo por propósito presentar el tema de mi presente discurso. La palabra agonía significa una lucha constante, como lo presenciamos en las luchas, correr o luchar. Y por eso en Lucas 13:24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En el original, la palabra traducida como esforzaos es eswinsek, agonicen para entrar por la puerta angosta. Esa palabra es usada especialmente para ese tipo de lucha, que en esos tiempos era exhibida en los Juegos Olímpicos, en la que los hombres luchaban para perfeccionar su debilidad o habilidad para correr, luchar y esos tipos de ejercicios. Y había un permiso que era concedido al vencedor. Esos que compartían, se decía que agonizaban. El apóstol, en su epístola a los cristianos de Corinto, una ciudad de Grecia, donde esos juegos se exhibían cada año, en alusión al esfuerzo de los contendientes, dice: y todo hombre que lucha, en el original, todo aquel que agoniza, de todo se abstiene. El lugar donde esos juegos se llevaban a cabo era llamado Aug, o el lugar de la agonía.
Esa palabra es usada en la Escritura particularmente para el esfuerzo en la verdadera oración. Cuando las personas luchan con Dios, se dice que agonizan o estar en agonía, en oración. Esa palabra es usada en Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios en el original Sunagweneski, que agonicen junto conmigo. También en Colosenses 4:12, Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En el original Aswensvik, agonizando por ustedes. Así que cuando se dice que en el texto que Cristo está en agonía, el significado es que su alma estaba en una gran lucha y conflicto. Lo estaba de dos formas. Primero, su alma estaba en un gran y doloroso conflicto con esas terribles visiones y aprehensiones que tenía en ese momento. 2. Estaba también al mismo tiempo en un gran esfuerzo y lucha con Dios en oración. Me propongo, pues, a exponer el tema de la agonía de Cristo y a desarrollarla en estos dos asuntos. 1. Que el alma de Cristo estaba en un gran y doloroso conflicto con esas terribles visiones y aprehensiones de las que era objeto. 2. Que el alma de Cristo en su agonía en el jardín tuvo una gran labor y lucha con Dios en oración. Ilustrando este asunto me esforzaré en mostrar, primero, qué visiones y aprehensiones eran esas. 2. Que el conflicto o agonía del alma de Cristo era ocasionada por esas visiones y aprehensiones. 3. Que ese conflicto era peculiarmente grande y estresante. Y 4. La razón que podríamos suponer del diseño especial de Dios para darle a Cristo esas terribles visiones y aprehensiones y causarle sufrir ese terrible conflicto antes de ser crucificado. Me propuse enseñar, primero, cuáles eran esas terribles visiones y grandes aprehensiones que Cristo tuvo en su agonía. Esto puede ser considerando, primero, la causa de esas visiones y aprehensiones y segundo, la manera en que fueron vividas. Primero, la causa de esas visiones y aprehensiones que Cristo tuvo en su agonía en el jardín, la copa amarga que iba a tomar en la cruz, los sufrimientos que Cristo paseó en su agonía en el jardín, no fueron los más grandes, aunque fueron muy grandes. Sus últimos sufrimientos en la cruz fueron sus más grandes sufrimientos, y por eso son llamados la copa que tenía que beber. Los sufrimientos de la cruz, bajo los cuales fue asesinado, son siempre en las Escrituras representados como los principales sufrimientos de Cristo, esos en los que especialmente puso nuestros pecados sobre su propio cuerpo e hizo expiación por el pecado. El soportar la cruz, humillándose a sí mismo y hacerse obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, se describe como lo principal donde sus sufrimientos aparecieron. Esta fue la copa que tenía ante él en su agonía. Se manifiesta que Cristo vio esto en ese momento, por las oraciones que ofreció. De acuerdo con Mateo, Cristo hizo 3 oraciones esa tarde mientras estaba en el jardín de Getsemaní, y todas sobre este tema, la copa amarga que tenía que tomar. De la primera tenemos una prueba en Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. De la segunda, en el verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y de la tercera, en el verso 44, y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras.
De esto se ve de qué era de lo que Cristo tenía tan terribles visiones y aprensiones en ese tiempo, lo que insistía en sus oraciones. Nos enseña que era en lo que su mente estaba tan concentrada. Era por los sufrimientos de la cruz que iba a tener que aguantar al siguiente día, cuando iba a haber oscuridad sobre toda la tierra y al mismo tiempo la más profunda oscuridad en el alma de Cristo, de lo que tenía tan reales y estresantes pensamientos y aprensiones. 2. La forma en la que esta copa amarga era vista desde la perspectiva de Cristo. 1. Tenía una aprensión real impresa en su mente. Tenía una aprensión de la copa que iba a beber. Su principal tarea en el mundo era tomar esa copa y por eso nunca dejó de pensar en eso. Siempre lo estuvo cargando en su mente y lo decía con frecuencia a sus discípulos. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el capítulo 20, 17 y versículo 18 y 19, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. La misma cosa era el tema de conversación en el monte con Moisés y Elías cuando fue transfigurado. Así habla también de su bautismo en sangre. Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. Habla de él otra vez a los hijos de Zebedeo en Mateo 20:22. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Habló de él siendo levantado en Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 12:34. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Él habló de destruir el templo de su cuerpo. En Juan 2:19 respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. E insistió en hablar de esto antes de su agonía. En sus consejos antes de morir a sus discípulos en los capítulos 12 y 13 de Juan, ya que esta no era la primera vez que Cristo tenía esta copa amarga en su mente. Por el contrario, parece que siempre lo tuvo en cuenta, pero parece que esta vez Dios le dio una visión extraordinaria de esto, un sentimiento de la ira que iba a ser derramada sobre él, y esos grandes sufrimientos que iba a soportar fueron fuertemente impresos por el poder de Dios, para que tuviera aprensiones mucho más vividas de la amargura de la copa que iba a tomar, de lo que nunca las había tenido. Y estas aprensiones eran tan terribles que su frágil naturaleza humana fue aplastada y estaba lista para desmoronarse. 2. La copa amarga estaba representada justo en su mano. No solo tenía una más clara y vívida realidad de lo que había tenido, sino que ahora estaba justo enfrente de él, para que la tomara sin ningún retraso. Porque en esa misma hora, Judas vendría con su grupo de gente y él mismo se entregaría en sus manos hasta el final, donde iba a tomar la copa al siguiente día, al menos que en verdad él se negara a tomarla y así escapara del lugar donde Judas iba a venir. De lo que tuvo oportunidad se hubiera querido, habiendo mostrado cuáles fueron esas visiones y aprensiones que Cristo tuvo en su agonía. Me esforzaré en mostrar: 1. Que el conflicto que el alma de Cristo soportó en ese entonces fue ocasionado por esas visiones y aprensiones.
El sufrimiento y el estrés que su alma soportó surgió de la vívida, llena e inmediata visión que le había sido dada de la copa de ira, que el Dios Padre había hecho porque Él fue el que puso la copa enfrente de Él, para que la tomara y bebiera. Algunos han investigado cuál fue la razón del estrés y la agonía, y ha habido mucha especulación acerca de ello, pero la razón que la Escritura misma nos da es suficiente acerca de este tema, y deja lugar para especulación o duda, ninguna. Con lo que la mente de Cristo estaba llena en ese tiempo, era sin duda la misma cosa con la que su boca estaba llena. Era el pavor que su frágil naturaleza humana tenía de esa terrible copa, que era mucho más terrible que el horno ardiente de Nabucodonosor. En ese momento una idea cercana de ese horno de ira en el que iba a ser echado fue llevado a la boca del horno que iba a ver por dentro, y parado iba a ver sus salvajes llamas y a ver el resplandor de su calor, para que supiera a dónde iba y lo que iba a sufrir. Esto fue lo que llenó su alma con sufrimiento y oscuridad, esta terrible visión que lo había abrumado. ¿Para qué iba a estar esa naturaleza humana de Cristo en esa ira tan poderosa? Era Él mismo, sin el apoyo de Dios, tan solo un gusano de tierra, algo que podía ser desechado por la polilla. Ninguno de los hijos de Dios tuvo una copa frente a Él como este supremo sobre toda creación tuvo. Pero para no detenernos en esto, me apresuro a mostrar 2. Que el conflicto en el alma de Cristo, en este vistazo de sus últimos sufrimientos, fue doloroso sobre toda expresión o concepción. Esto aparece, 1, donde se habla de su sufrimiento en la historia. Por un evangelista se nos dice, Mateo 26:37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y por otro, Marcos 14:33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzando a entristecerse y a angustiarse. Estas expresiones dejan ver el estrés intenso y abrumante en el que estaba su alma. La expresión de Lucas en el texto de su agonía, de acuerdo con el significado de esa palabra en el original, es de un grado de sufrimiento que no es normal, sino que ese estrés extremo con el que su naturaleza tuvo un conflicto violento fue como el de un hombre que pelea con todas sus fuerzas, con un hombre fuerte, que se esfuerza y ejerce toda su fuerza para dominar sobre él. 2. De lo que Cristo dice de él, y él no exageraría las cosas más allá de la verdad. Él dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. ¿Qué lenguaje puede expresar mejor el grado más extremo de tristeza? Su alma no solo estaba triste, estaba muy triste, y no solo eso, pero porque no podía expresar el grado de tristeza, añade, hasta la muerte, lo que parece mostrar que los dolores y sufrimientos del infierno, de la muerte eterna, lo habían tomado y estaban sobre él. Los hebreos expresaban el mayor grado de dolor que cualquier criatura podría soportar con la frase, la sombra de la muerte. Cristo tenía ahora, como era, la sombra de la muerte traída sobre su alma por la cercana visión que tuvo de la copa amarga que tenía enfrente de él. 3. Por el efecto que tuvo en su cuerpo, causando el sudor de sangre del que leemos en el texto. En la traducción dice, su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La palabra grandes gotas es en el original coromboi, lo que significa terrones o coágulos, por lo que suponemos que la sangre fue presionada por sus poros por la violencia del conflicto interno que había. Cuando se expuso al aire frío de la noche, se congeló y endureció por la naturaleza misma de la sangre y cayó de él, no en gotas, sino en coágulos.
Si el sufrimiento de Cristo hubiera ocasionado solo un sudor violento, hubiera mostrado que estaba en gran agonía, ya que hubiera sido una angustia extraordinaria y presión en la mente que causara que el cuerpo sudara en el ambiente abierto. En una noche fría como esa, como es evidente en Juan 18:18, estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Esta fue la misma noche en que Cristo estuvo en agonía en el jardín. Pero el estrés y angustia interna de Cristo no solo le causó un violento sudor por todo su cuerpo, sino que causó también que sudara sangre. El estrés y la angustia de su mente eran tan indescriptiblemente extremos que causó que su sangre saliera por los poros de su piel, y tal grado para que cayeran coágulos o gotas de su cuerpo a la tierra. Ahora mostraré 3. Lo que se podría suponer que fue el propósito de Dios en darle a Cristo estas terribles visiones de sus últimos sufrimientos. En otras palabras, porque era necesario una completa y extraordinaria visión de la copa que iba a beber, antes de beberla, ya que nunca la había tenido, o porque tuvo que tener una muestra de la ira de Dios que iba a soportar en la cruz, antes de que el tiempo viniera, cuando en verdad la iba a soportar. Respuesta: era necesario que tomara esa copa y la bebiera, sabiendo lo que iba a hacer, a menos que la naturaleza humana de Cristo tuviera una visión extraordinaria ante él de lo que iba a sufrir. No podía, como humano, saber antes lo que iba a sufrir, y por eso no podía, como hombre, saber lo que hizo cuando tomó la copa para beberla, porque no hubiera sabido completamente lo que la copa era, siendo una copa que nunca había bebido. Si Cristo hubiera puesto a sí mismo en esos terribles sufrimientos, sin ser completamente sensible con anterioridad de lo amargo y terrible que eran, no hubiera sabido lo que hizo. Como un hombre, se hubiera puesto en sufrimientos de lo que él era ignorante, y hubiera actuado ciegamente. Y por supuesto, ponerse en estos sufrimientos no hubiera sido completamente su propio acto. Cristo, como Dios, sabía perfectamente cuáles eran estos sufrimientos, pero era más necesario que lo supiera como hombre, porque iba a sufrir como hombre, y el acto de Cristo, tomando la copa, era el acto de Cristo como Dios hombre. Pero el hombre, Jesucristo, nunca tuvo la experiencia de los sufrimientos que iba a soportar en la cruz, y por eso no podía saber completamente cómo eran, solamente teniendo una visión extraordinaria de ello ante él, y una idea extraordinaria impresa de ello en su mente. Hemos escuchado de torturas que otros han soportado, pero no sabemos completamente lo que fueron, porque nunca las pasamos, y es imposible que pudiéramos saber lo que fueron más que de 2 formas: pasándolas o teniendo una visión de ellas, o una idea de ellas impresa de manera extraordinaria. Una idea así fue impresa en la mente de Jesucristo hombre, en el jardín de Getsemaní, de sus últimos sufrimientos que causó esa agonía, cuando tuvo una perspectiva completa de lo que era esa ira de Dios que iba a sufrir. La visión fue abrumante para él, hizo a su alma sufrir en extremo, hasta la muerte. Cristo iba a ser echado a un terrible horno de ira, y no era apropiado que se pusiera él mismo ahí ciegamente, sin saber lo terrible que ese horno fuera. Y para que no lo hiciera, Dios primero lo llevó a la boca del horno, que iba a ver por dentro, para quedarse viendo las fieras y salvajes llamas, y pudiera ver a dónde iba, y pudiera entrar voluntariamente en ella, y llevarla por los pecadores, sabiendo lo que era. Esta fue la visión que Cristo tuvo en su agonía. Después Dios trajo la copa que iba a tomar, y la puso frente a él, para que pudiera tener una perspectiva completa de lo que era, y pudiera ver lo que era antes de tomarla y beberla. Si Cristo no hubiera sabido completamente lo terribles que iba a ser esos sufrimientos, antes de tomarlos sobre él, el ponerlos sobre él no solamente hubiera sido un acto de él como hombre,
No hubiera podido haber un acto explícito de su voluntad de lo que era ignorante. No hubiera habido una prueba apropiada, no importando que él hubiera querido soportar esos terribles sufrimientos o no, a menos que supiera desde antes qué tan terribles eran. Pero cuando vio lo que era, por tener una visión extraordinaria de ellos, y luego aceptar soportarlos después de eso, actuó sabiendo lo que hizo. Luego tomando la copa y poniendo sobre él esos terribles sufrimientos. Fue su propio acto por una decisión explícita y también su amor por los pecadores. Esa decisión que tuvo fue la más sorprendente y también su obediencia hacia Dios en ella. Y era necesario que esta visión extraordinaria que Cristo tuvo de la copa que iba a tomar fuera dada en ese tiempo, justo antes de ser prendido. Esta fue el tiempo perfecto, justo antes de tomar la copa y cuando todavía tenía la oportunidad para rechazarla, porque fue prendido por los de la compañía dirigida por Judas. Tuvo la oportunidad de hacer su escape cuando él hubiera querido, porque el lugar donde estaba era en las afueras de la ciudad, donde no estaba confinado y estaba sin compañía, en un lugar solitario, y era de noche, para que pudiera ir al lugar que él hubiera querido, y sus enemigos no hubieran sabido dónde encontrarlo. Esta visión que tuvo de la copa amarga le fue dada cuando estaba en completa libertad, antes de ser entregado en las manos de sus enemigos. El acto de Cristo de ser entregado por Él mismo en las manos de sus enemigos, como lo hizo cuando Judas vino, que fue después de la agonía. Fue el acto de tomar la copa para beberla, porque Cristo sabía que el propósito de eso era su crucifixión al día siguiente. Estas cosas nos pueden enseñar el fin de la agonía de Cristo y la necesidad que hubo de tal agonía antes de sus últimos sufrimientos. Aplicación. Por lo tanto, podemos aprender que tan terribles fueron los últimos sufrimientos de Cristo. Lo aprendemos del terrible efecto que un vistazo de ello tuvo en él en su agonía. Sus últimos sufrimientos fueron tan terribles que el vistazo que Cristo tuvo de ellos lo abrumaron y lo espantaron. Como se dice, empezó a estar gravemente espantado. La visión que tuvo de ellos fue tan terrible como para hundir su alma en la oscura sombra de la muerte. Tan terrible fue que en el doloroso conflicto que su naturaleza tuvo con ella, estaba lleno de sudor de sangre. Su cuerpo fue cubierto todo con sangre coagulada, y no solo su cuerpo, sino la tierra debajo de él, con la sangre que cayó de él, que fue forzada a través de sus poros por la violencia de la agonía. Y si solo el vistazo de la copa fue tan terrible, ¿qué tan terrible fue la copa en sí misma? ¿Qué tanto de todo eso puede ser pensado o concebido? Muchos de los mártires han soportado torturas extremas, pero de lo que se ha dicho, hay toda la razón para pensar que todo eso es nada comparados con los últimos sufrimientos de Cristo en la cruz. Y lo que se ha dicho comprueba un argumento convincente que los sufrimientos que Cristo soportó en su cuerpo en la cruz, aunque fueron muy terribles, fueron el menor de sus últimos sufrimientos. Y además de esos, soportó sufrimientos en su alma que fueron mucho mayores, porque si solo hubieran sido los sufrimientos que soportó en su cuerpo, aunque fueron muy terribles, no podemos concebir que la sola anticipación de estos tuvieran un efecto como este en Cristo. Muchos de los mártires, de lo que sabemos, han soportado torturas tan severas en sus cuerpos como Cristo lo hizo. Muchos mártires han sido crucificados como Cristo fue, y aún así sus almas no han sido tan gravemente abrumadas. No ha aparecido tan grande dolor y estrés en la mente, ni a la anticipación de sus sufrimientos, ni han soportarlos,